Imagina esto. Estás sentado en la cabina más lujosa de un vuelo transatlántico. Las luces son doradas, los asientos de cuero son más suaves que la seda y las bandejas de plata de deslizamiento de caviar más allá de ti, uno tras otro. Las copas de champán brillan debajo de las luces de la cabina. Cada pasajero a su alrededor se sirve con gracia, tratado como la realeza. Y luego, llega su bandeja. No caviar. No bistec. No bisque de langosta. Solo, un sándwich frío. Un trozo de lechuga marchito presionado entre pan empapado. Y no hay disculpas para suavizar el insulto. Ese momento no fue un error. No fue un accidente. Fue un mensaje. Así es como comenzó la tormenta. Celeste Morgan, uno de los CEO más poderosos del mundo tecnológico, estaba sentada en el asiento 1A del vuelo 917, se dirigió a Ginebra. Asiento 1A, el trono de la cabaña. El símbolo del privilegio, la influencia y el prestigio. Sin embargo, en ese mismo asiento, se le sirvió algo que gritaba de invisibilidad. Un gesto tan pequeño y tan agudo que atraviesa el lujo silencioso de la cabina. La injusticia era innegable. A su alrededor, los pasajeros se reclinaron cómodamente cuando los asistentes presentaron sus comidas con sonrisas perfectas. ¿Pero Celeste? Le ofrecieron algo menos que ordinario. Algo que le dijo, en el lenguaje tácito del prejuicio, no perteneces aquí. En ese instante, la escena se congeló en su mente. La bandeja era más que solo comida, era un espejo que refleja los prejuicios que la habían perseguido toda su vida. Miró el sándwich, luego a la tripulación, y luego de regreso a los hombres que ríen y sembraban champán al otro lado del pasillo. Ella no levantó la voz. Ella no se quejó. Pero por dentro, ella sabía, este momento no pasaría en silencio. Celeste Morgan no era un pasajero. Ella era la CEO de Morgan Tech, un imperio de $1.000 millones construido desde cero. Ella era la cara en Forbes Covers, la oradora principal en Global Summits, la mujer que se había convertido en un símbolo de cambio en una industria dominada por el privilegio y el poder. Sin embargo, aquí estaba, en el asiento 1A, reducida a la invisibilidad con un sándwich frío. Y eso es lo que lo hizo poderoso. Porque esta historia no se trata de comida. Se trata de lo que representaba ese sándwich. Cada momento de despido, cada vez que a una mujer le dijeron que no pertenecía. Cada insulto tranquilo y educado que se dice sin palabras, eres menos. Ese día, Celeste no gritó. Ella no discutió. Simplemente se sentó en silencio, observando a la tormenta reunirse dentro de ella. Una tormenta que dejaría las paredes de la cabina, llegaría a las salas de juntas de Ginebra y sacudiría a toda una industria hasta su núcleo. Un sándwich. Una tormenta. Y la negativa de una mujer a aceptar el lugar que el mundo intentó asignarla. Para entender por qué un sándwich simple podría encender una tormenta, primero necesitas conocer a la mujer que se sentó en el asiento 1A. ¿Quién era Celeste Morgan? Su historia comenzó lejos de las cabañas de lujo y las salas de juntas ejecutivas. Celeste creció en un vecindario modesto de Detroit, la hija de una madre soltera que trabajó 2 trabajos solo para mantener las luces encendidas. Su apartamento era pequeño, a menudo lleno de un zumbido de facturas atrasadas y el peso de la supervivencia. Mientras que otros niños tenían computadoras en casa, Celeste encontró su primera máquina en una biblioteca pública, un escritorio polvoriento con teclas agrietadas y una pantalla que parpadeaba cada vez que la tocaba. Pero para ella, no estaba roto. Era una puerta. Una puerta a un mundo donde las ideas importaban más que circunstancias. A los 12 años, se estaba enseñando a codificar. A los 16 años, estaba construyendo aplicaciones simples para empresas locales. Cuando sus compañeros estaban pensando en vestidos de graduación y juegos de fin de semana, Celeste estaba pensando en algoritmos que podían predecir el comportamiento del consumidor. Sus maestros no siempre la entendieron, pero reconocieron su brillantez. Ella ganó becas, premios y, finalmente, un lugar en el MIT, donde su genio encontró su escenario. Pero incluso en el MIT, la tormenta de la invisibilidad la siguió. En las aulas dominadas por hombres jóvenes de entornos privilegiados, Celeste a menudo tenía que demostrar, una y otra vez, que ella pertenecía. Los profesores pronosticaron mal su nombre, los inversores pasaron por alto sus ideas, y más de una vez, le preguntaron si estaba justo aquí para la diversidad. En lugar de romperla, la construyó. La talló en un líder que no esperó que existiera permiso. Después de graduarse, Celeste fundó Morgan Tech.
Lo que comenzó como una pequeña startup en un garaje estrecho se convirtió en un imperio de $1.000 millones en una década. Su compañía se especializó en soluciones avanzadas de ciberseguridad, todas tan sofisticadas que incluso los gobiernos recurrieron a su empresa para protegerse. Se convirtió en la mujer negra más joven en ser enumerada en CEOs más poderosas de Forbes menores de 40 años. Ella recibió cubiertas de revistas, pronunció discursos de apertura en las cumbres tecnológicas globales y fue celebrada no solo como líder empresarial, sino como una fuerza de cambio. Pero quizás su mayor logro no fue su riqueza o sus elogios. Era lo que ella simbolizaba. Por cada joven de color que ingresaba a un espacio dominado por los hombres, Celeste representaba posibilidades. Ella era una prueba de que el brillo podía aumentar, incluso cuando el sistema TRIED para atenuar su luz. Ella no solo lideraba una compañía, ella llevaba un movimiento. Y, sin embargo, a pesar de todas sus victorias, Celeste permaneció castigada. Sus colegas la describieron como aguda pero humilde, dominante pero amable. Tenía una reputación de precisión, nunca desperdiciando palabras, nunca reaccionando sin cálculo. Si hablaba, la gente escuchaba, porque ya había pensado en los 10 pasos por delante. Entonces, cuando entró en la cabina de primera clase del vuelo 917, no solo se representó a sí misma. Ella representó décadas de lucha, triunfo y resistencia silenciosa. Llevaba consigo el peso de cada puerta que había abierto, cada habitación donde tenía que luchar por el espacio, cada titular que había tratado de reducir su éxito a la suerte o las cuotas. Es por eso que el sándwich frío no era solo un descuido. Fue un insulto en capas en la cima de una vida de despidos. Para el mundo, puede haber parecido pequeño. Pero para Celeste Morgan, fue el momento en que la tormenta dentro de ella finalmente encontró su chispa. En el vuelo 917, no había asiento más codiciado que 1A. No fue solo un número cosido en el cuero. Era un símbolo. El mismo frente de la cabina, el trono de primera clase, la posición que susurró de influencia y autoridad. Durante años, los ejecutivos y multimillonarios habían luchado en silencio por este asiento, el lugar donde uno podría estirar las piernas, reclinarse por completo y ser tratado como si el mundo mismo se inclinara en el servicio. Esa noche, la cabaña brillaba con lujo. Los asientos no eran solo asientos, eran suites privadas talladas en cuero suave y acentuados con madera pulida. Las gafas de cristal atraparon el brillo de las luces superiores. Botellas de champán se enfrían en cubos de plata. Un delicado aroma de mantequilla de trufa y pan tibio flotaban por el aire. Los pasajeros alrededor de Celeste encarnaron la élite más privilegiada del mundo. A su izquierda, Richard Radcliffe, el magnate petrolero cuyo imperio abarcó la mitad del Medio Oriente, se reclinó con la facilidad practicada. Al otro lado del pasillo, Malcolm Clayton, capitalista de riesgo y querido de los medios, se rió de sus propias historias cuando dos asistentes se cernían cerca de su hombro. Cerca de la parte trasera de la cabina, una realeza europea ajustó discretamente su brazalete de diamante, como si incluso sus joyas necesitaran la comodidad de la perfección. Cada detalle de este entorno gritaba exclusividad, y cada persona en él se llevaba como si fueran dueños del cielo. Y luego, estaba Celeste Morgan en el asiento 1A. Ella se sentó alta, su presencia dominando pero tranquila, un fuerte contraste con la extravagancia a su alrededor. Donde otros mostraron su privilegio en voz alta, con relojes dorados, trajes a medida y una fuerte conversación, el Celeste llevaba el suyo en silencio. Un simple traje negro, sin accesorios brillantes, sin intento de demostrar que pertenecía. Porque ella ya lo hizo. Pero la pregunta colgaba en el aire, ¿la cabina la vio así? Entre los asistentes, uno se destacó. Becky Whitmore, miembro de la tripulación senior, había estado con la aerolínea durante casi 5 años. Estaba preparada, profesional en la superficie, su sonrisa ensayó a la perfección. Pero debajo de ese exterior pulido, sus ojos se movían selectivamente a través de la cabina. Ella se demoró en los rostros familiares de los ejecutivos masculinos, ansiosos por complacer, para rellenar sus gafas. Cuando su mirada se movió hacia Celeste, fue más corta, recortada, casi despectiva, como una ocurrencia tardía. Se suponía que el asiento primera debía ordenar respeto. Pero en ese momento, reveló la verdad, no todo el poder se reconoce por igual. Para Radcliffe y Clayton, el asiento amplificó su dominio. Para Celeste, se convirtió en una prueba. El campo de batalla no estaba hecho de armas o palabras. Fue construido por miradas,
gestos y la moneda invisible del privilegio. Cada vertido de champán, cada risa educada ofrecida a los hombres, contrastaba con el silencio que rodeaba a Celeste. No se le negó el asiento, se lo había ganado. Sin embargo, el sistema a su alrededor se comportó como si su presencia fuera una anomalía, algo que no podía procesar. El asiento 1A era más que una silla en un avión. Fue un espejo que refleja las jerarquías invisibles que gobernaban el mundo. Y en esa cabaña tranquila y iluminada de oro, estaba clara, la batalla ya había comenzado. El servicio de cena comenzó con la ceremonia de un banquete real. Las bandejas de plata se deslizaron por el pasillo, asistentes que se mueven como bailarines en una coreografía perfecta. Radcliffe recibió su caviar, servido con una sonrisa indulgente. Clayton fue vertido una segunda copa de champán vintage antes de haberlo preguntado. Cada pasajero fue tratado con la mejor selección de platos: lobster, costilla, sushi enrollado a mano. Y luego vino el turno de Celeste. Becky se acercó con su sonrisa practicada, pero no era la calidez que había mostrado a los demás. Sin hacer contacto visual, colocó una bandeja frente a Celeste. Sin florecer. Sin explicación. Solo un sándwich frío, envuelto apresuradamente, con una taza de plástico de agua a su lado. Por un momento, el mundo parecía todavía. El contraste fue asombroso: engañar a uno, champán para otro y para Celeste, un sándwich empapado más adecuado para una airport machine expendedora. El insulto fue deliberado en su sutileza. No se hablaron palabras, pero el mensaje fue claro: no perteneces a este asiento. Los ojos de Celeste se demoraron en la bandeja. Ella no lo alcanzó. Ella no levantó la voz. Ella simplemente lo estudió, como si estuviera leyendo una historia familiar escrita en un idioma que solo podía entender. A su alrededor, las gafas risas y tintinentes continuaron, ajenos a la violencia tranquila que acababa de desarrollarse. En su mente, surgieron recuerdos. Tenía 15 años nuevamente, presentando un proyecto de ciencias en su feria de secundaria. Recordó al juez que pasó por su stand sin detenerse, mientras pasaba 10 minutos alabando a un niño cuyo proyecto era la mitad de complejo. Tenía 21 años, en su primer año en el MIT, escuchando a un profesor sugiriendo que probablemente fue admitida que llenó una cuota. Tenía 28 años, de pie en una sala de juntas, mientras los inversores ignoraban su tono hasta que un colega repitió sus palabras exactas, con el uso de él cuando lo expresó. El sándwich no era nuevo. Era simplemente el último capítulo en un libro largo y agotador. Pero lo que hizo notable a Celeste fue su respuesta. Ella no protestó, no exigió la comida que había pagado, no llamó la injusticia en ese momento. Su calma no se rendía, era estrategia. Debido a que entendió algo que la mayoría de la gente no: la indignación es fuerte, pero el poder es preciso. Se dobló las manos en su regazo, levantó la mirada y miró hacia adelante. Becky ya había seguido adelante, riéndose ligeramente mientras rellenaba el vidrio de Radcliffe. Para el observador casual, parecía que no había pasado nada en absoluto. Pero dentro de Celeste, una tormenta tranquila comenzó a levantarse. Su rostro no traicionó nada, pero su mente ya estaba calculando. No se trataba de un sándwich. No se trataba de hambre. Se trataba de un sistema que hizo momentos como este posible, y una pregunta que se había hecho innumerables veces: ¿cuántos otros habían recibido el mismo silencio frío? ¿Cuántos lo habían aceptado porque creían que no tenían otra opción? El sándwich permanecería intacto. No porque Celeste no lo quisiera, sino porque ya había cumplido su propósito. Ya no era comida, era evidencia. La evidencia de un sistema que, incluso en el regazo del lujo, encontró una manera de recordarle que era una extraña. Y a medida que el avión continuaba por el cielo nocturno, nadie se dio cuenta de lo que acababa de poner en marcha. Celeste miró la bandeja intacta frente a ella. El sándwich se sentó allí como un insulto silencioso, pero sus manos permanecieron en su regazo. Para cualquiera que mirara, parecía perfectamente compuesta, una mujer demasiado preocupada por sus pensamientos para notar la comida. Pero por dentro, la decisión ya se había tomado. Ella no discutiría. Ella no levantaba la voz. Porque Celeste Morgan sabía algo más profundo: el poder real no proviene del ruido. Viene de la precisión. Lentamente, casi imperceptiblemente, se levantó la muñeca y tocó la pantalla de su reloj inteligente. Un canal seguro abierto, encriptado e invisible para cualquier persona a su alrededor. Sus dedos bailaron a través de la pequeña pantalla, escribiendo un solo comando:
Active el protocolo de auditoría de emergencia. Vuelo 917. ID de tripulación de cabina, Becky Whitmore. Confirme en 10 minutos. Ella presionó a enviar. Para el ojo casual, parecía que ella simplemente había revisado la hora. Pero en realidad, ese pequeño movimiento había puesto en marcha una máquina lo suficientemente potente como para sacudir el sistema que la había despedido. La cabaña a su alrededor zumbó con un lujo tranquilo. Radcliffe se rió demasiado fuerte de su propia broma. Clayton bebió desde su segunda copa de champán, ya inclinándose demasiado atrás en su asiento. Malcolm golpeó una hoja de cálculo brillante en su computadora portátil. Becky se deslizó a través de los pasillos, cada sonrisa y gesto se desempeñó como en un escenario. Y a través de todo, Celeste se quedó en silencio, invisible a la vista. Su mente, sin embargo, era todo menos aún. En ese silencio, sus pensamientos se convirtieron en un monólogo que solo ella podía escuchar. No se trata de mí. No se trata de un sándwich. No se trata de una comida negada en una cabaña donde otros son alimentados como reyes. Se trata de todas las mujeres que alguna vez le han dicho que no pertenece. Se trata de todas las jóvenes que se sentaron en un salón de clases y me pasaron por alto, cada empleado cuyas ideas fueron robadas, cada líder tuvo que luchar 2 veces como solo para pararse en la misma habitación. Esta noche, no comeré este insult. Una débil vibración en su muñeca confirmó que el mensaje había sido recibido. A miles de millas de distancia, en su oficina de Manhattan, su asistente ya estaría retirando datos, activar auditorías, informes de referencias cruzadas. Lo que comenzó como un susurro en el asiento 1 a pronto se convertiría en una tormenta en la sede corporativa. Celeste miró una vez más a la bandeja ante ella. El sándwich ya no era comida, era un símbolo, y como todos los símbolos, tenía poder. Ella lo dejó sentarse allí, intacta, como para recordarle a la cabaña que el silencio no era aceptación. Y luego ella sonrió. Era débil, casi imperceptible. Pero fue la sonrisa de un estratega que sabía que el juego acababa de cambiar. Becky podría haber pensado que había despedido a un pasajero. Los otros en la cabina podrían haber creído que nada había sucedido. ¿Pero Celeste? Ella sabía la verdad. El primer movimiento había sido jugado. Afuera, el cielo nocturno se estiró sin cesar, el avión cortaba silenciosamente a través de la oscuridad. Dentro, una tormenta había comenzado a levantarse. No ruidoso. No caótico. Pero tranquilo, deliberado, imparable. Celeste Morgan no necesitaba pelear con palabras. Ella dejaría que el sistema hablara por sí mismo. Y esta vez, no miraría hacia otro lado. A 35,000 pies, Celeste Morgan se sentó en silencio. Para cualquiera que esté mirando, se veía serena, solo otro ejecutivo desplazándose por su tableta mientras el avión se desplazaba sobre el Atlántico. Pero su exterior tranquilo ocultaba una tormenta de cálculo. El reloj inteligente en su muñeca pulsó suavemente, confirmando que su mensaje había sido recibido. La reacción en cadena había comenzado. A miles de millas de distancia, en el corazón de Manhattan, las luces de la torre Morgan Tech brillaban contra el cielo nocturno. En el interior, en el piso 42, Aliyah Grant, el asistente ejecutivo senior de Celeste, ya estaba en el trabajo. Su escritorio estaba abarrotado de monitores brillantes, líneas de código y una taza de café medio vacía. La alerta había llegado segundos antes. Active el protocolo de auditoría de emergencia. Vuelo 917. ID de tripulación de cabina, Becky Whitmore. Aliyah no dudó. Entró en sus credenciales y desbloqueó el sistema que pocas personas en el mundo incluso sabían que existía, el programa de auditoría patentada de Morgan Tech. Era una herramienta diseñada para detectar patrones de sesgo en las industrias de servicios, registros de pasajeros de referencia cruzada, informes de servicios y quejas de los clientes. En cuestión de segundos, el perfil de Becky Whitmore apareció en su pantalla. A primera vista, parecía impecable. 5 años de servicio. Docenas de recomendaciones. No hay acciones disciplinarias formales. Pero Aliyah sabía mejor que no detenerse en la superficie. Ella cavó más profundo, activando las capas ocultas del sistema, filtros diseñados para atrapar lo que los gerentes humanos a menudo pasaban por alto. Y allí estaba, un rastro de quejas ignoradas, dispersas a través de años como las migas de pan. Febrero de 2022, un empresario negro informó haber sido saltado por el servicio de vinos. Septiembre de 2022,
2 pasajeros asiáticos afirmaron que fueron atendidos el último, mucho después de que otros habían terminado sus comidas. Marzo de 2023. Un empresario indio presentó una queja de que su botón de llamada se había presionado repetidamente, pero nadie respondió. Cada queja tenía la misma nota de resolución, evidencia insuficiente. Individualmente, parecían despectivles. Juntos, formaron un patrón condenatorio. Los ojos de Aliyah se redujeron mientras activaba el índice de interacción de sesgo, la herramienta de diagnóstico más avanzada de Morgan Tech. El algoritmo midió los tiempos de respuesta, registró interacciones de servicio de pasajeros y analizó las diferencias tonales en la comunicación de la tripulación. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. El registro de Becky mostró una probabilidad del 87,4% de comportamiento sesgado repetido hacia los pasajeros no blancos. De vuelta en el avión, el reloj inteligente de Celeste zumbó suavemente. Una confirmación. Los primeros resultados fueron. No reaccionó hacia afuera, su cara permaneció compuesta mientras miraba la manta de las nubes. Pero por dentro, sintió el peso de la reivindicación. No era solo ella. Nunca había sido solo ella. Mientras tanto, Aliyah compiló los hallazgos en un informe integral. Se estableció cada detalle, fechas, tiempos, testimonios de pasajeros, patrones en el comportamiento del servicio y los números fríos e innegables del algoritmo. Ella encriptó el archivo, lo marcó alta prioridad, revisión inmediata, y lo envió simultáneamente a Celeste y al departamento legal de Stratus Air. Su trabajo aún no había terminado. Ella cavó en las comunicaciones internas de Becky, notas de rutinas, correos electrónicos del personal y registros de chat de la tripulación casual. Si bien no aparecieron insultos abiertos, el lenguaje sutil regaló la verdad, centrarse en los pasajeros de alto valor. Algunos viajeros no valen la pena el esfuerzo adicional. Frases que, de forma aislada, no pueden significar nada. Pero en contexto, junto con años de quejas, hablaban mucho. Aliyah se recostó en su silla, exhalando. El sistema había hecho su trabajo. Lo que Becky probablemente asumió que era invisible había sido capturada en datos tan precisos que ya no podía ser ignorado. En ese mismo momento, a 35,000 pies sobre el océano, los ojos de Celeste Morgan parpadearon a su reloj inteligente una vez más. La tormenta que había puesto en marcha estaba creciendo. La cabaña todavía estaba llena de risas, gafas de tintineo y la ilusión de la perfección. Becky todavía flotaba a través del pasillo, sonriente, ajeno. Pero en algún lugar entre Nueva York y Ginebra, la verdad se había descubierto. Y una vez que se revela la verdad, no se puede silenciar. El descenso a Ginebra comenzó con un techo suave y el brillo del signo del cinturón de seguridad. La cabina cambió a su ritmo familiar. Los pasajeros que doblaban las computadoras portátiles, los asistentes que recolectan vasos, el sonido de los motores de los asientos que zumban en posición vertical. A través de las ventanas, los picos blancos irregulares de los Alpes perforaron el horizonte, brillando contra la luz de la tarde que se desvanece. Para la mayoría de los pasajeros, era rutina. Otro vuelo cerca de su final. Otra experiencia de lujo perfecta. Pero para Celeste Morgan, fue la calma antes del impacto. Se sentó en el asiento 1A, su postura estable, su expresión compuesta. Para el ojo inexperto, se veía serena, tal vez perdida en el pensamiento. En realidad, estaba viendo las piezas de su plan encerrarse. Su reloj inteligente ya había pulsado con confirmación, el informe de auditoría fue archivado, revisado y enviado. Recursos humanos y legal estaban esperando. El escenario estaba establecido. En la parte trasera de la cabaña, Becky Whitmore se movió a través de los cheques finales, su sonrisa pulida, su voz alegre. Para ella, el vuelo casi había terminado. Un largo cambio, otro grupo exigente de pasajeros y luego libertad. No tenía idea de que su carrera, su reputación, estaba a punto de ser interceptada en el momento en que salió del avión. El avión aterrizó con un chillido de caucho contra el asfalto, los motores rugían cuando los frenos se activaron. Un suspiro colectivo se extendió por la cabina, los pasajeros aflojan sus hombros, ya sacando sus teléfonos para reconectarse con el mundo. Las bolsas fueron sacadas de los contenedores, abrigos ajustados, adiós educados intercambiados. Celeste no se movió rápidamente. Ajustó su blazer, deslizó su tableta en su bolso y se levantó con calma deliberada. Cada acción medida, cada paso con propósito. Ella no necesitaba apresurarse,
el siguiente acto de la historia ya estaba en movimiento. La puerta de la cabina se abrió con un silbido, dejando entrar el aire fresco de Ginebra. La mayoría de los pasajeros salieron felizmente sin darse cuenta, sus mentes en las salas de juntas, los hoteles y los choferes de espera. Pero justo más allá del puente Ayet, esperaba una recepción diferente. Dos oficiales senior de recursos humanos de Stratus Air se pararon en trajes negros, tabletas en la mano. A su lado, un representante del departamento legal de la aerolínea. Sus caras eran graves, su postura formal. Este no fue un cheque de rutina. Esta fue una citación. Tripulación del vuelo 917, proceda a la sala de entrevista designada de inmediato, instruyó un oficial. Las palabras colgaban en el aire, afiladas e inesperadas. La tripulación dudó, intercambiando miradas nerviosas. Becky se congeló. Por primera vez esa noche, su sonrisa vaciló. Señora Whitmore, agregó el oficial de recursos humanos, los ojos encerrados sobre ella, esto te incluye. En este momento. La garganta de Becky se apretó. Miró a su alrededor, buscando tranquilidad de sus colegas, pero ninguno vino. Sus caras estaban en blanco, su silencio ensordeciendo. Luego notó la tableta del oficial legal, su nombre se mostró claramente en la pantalla, Rebecca Ann Whitmore IDST a 9035. Su respiración atrapada. Esto no fue un malentendido. Esto fue preciso. Adrede. Dirigido. A su alrededor, los pasajeros continuaron moviéndose por la terminal, ajeno a la tranquila tormenta que acababa de abrir. Celeste pasó por la escena sin decir una palabra, sus pasos seguros, su mirada se fijó hacia adelante. No se detuvo a ver, no se regodeó, no exigió reconocimiento. Ella no necesitaba hacerlo. La tormenta ya se estaba desarrollando exactamente como ella pretendía. Para Becky, el descenso a Ginebra no fue solo el final de un vuelo. Fue el comienzo de un cálculo. La sede de Stratus Air en Ginebra se situó como un monumento de vidrio y acero, sus altas paredes que reflejan las luces de la ciudad. Pero en el interior, en la sala de juntas del piso superior, el aire era pesado, tenso y inusualmente silencioso. Se había llamado a una reunión de emergencia. Se llenó cada asiento alrededor de la larga mesa de roble, CEOs, altos ejecutivos, jefes de legal y directores de recursos humanos. En la pantalla central, un solo archivo brillaba en letras en negrita, Informe de Auditoría de Emergencia, vuelo 917. El CEO, Richard Alborsen, se desplazó a través de las primeras páginas. Su mandíbula se apretó, el color que drenaba de su cara como línea tras línea reveló una historia que la aerolínea había ignorado durante mucho tiempo. Años de quejas de pasajeros, desestimadas como evidencia insuficiente. Un rastro de discriminación sutil, cuidadosamente documentada, ahora innegable. La cabeza del legal ajustó sus gafas y habló primero. Este no es un incidente aislado. Los datos revelan un patrón de sesgo sistémico. Si esto se filtra, y ya lo ha hecho, se vuelve catastrófico. Al otro lado de la mesa, la cabeza de marketing enterró su rostro en sus manos. ¿Catastrófica? Ya está en tendencia. #SEAT1 está en todas partes. Nuestra marca se está derrumbando en tiempo real. El director de recursos humanos se desplazó aún más, su voz baja pero estable. Mire esto, febrero, marzo, septiembre. Múltiples casos marcados. Diferentes pasajeros, el mismo comportamiento. Y el algoritmo confirma una probabilidad de sesgo de 87% del mismo miembro de la tripulación. Nadie habló por un momento. El silencio era más fuerte que cualquier argumento. En el otro extremo de la mesa, Celeste Morgan se sentó. Ella no había dicho una palabra desde que comenzó la reunión. Ella no necesitaba hacerlo. El informe era su voz. Los datos, su argumento. Cada línea de evidencia hablaba más fuerte que la indignación. Los ejecutivos cambiaron incómodamente bajo su mirada tranquila. Algunos garabatearon notas frenéticas, otros susurraron a los ayudantes. Pero Celeste simplemente se sentó con las manos dobladas, su expresión midió, como si ya supiera a dónde conduciría esto. Finalmente, el CEO Alborsen rompió el silencio. Su voz era grave, casi resignada. No podemos permitirnos descartar esto. No éticamente, no financieramente. Las implicaciones son demasiado grandes. Se requiere una acción inmediata. ¿Suspensión?, preguntó un miembro de la Junta. Inmediato, respondió el director de recursos humanos.
Pero no será suficiente. Necesitaremos una reforma cultural completa, capacitación de sesgo de la sostenimiento, auditorías más estrictas, supervisión independiente. La cabeza legal se inclinó hacia adelante. Y una declaración. Transparente. Público. Si intentamos minimizar esto, seremos enterrados bajo demandas antes de que salga la semana. La sala llena de voces en ascenso, ejecutivos que arrojaban estrategias, control de damas, campañas de relaciones públicas, llamadas de los inversores. El pánico resonó sobre las paredes pulidas. Pero a pesar de todo, Celeste permaneció en silencio. Su quietud era sorprendente, desconcertante incluso. Fue la quietud de alguien que entendió que la tormenta ya había cambiado a su favor. Ella no exigió justicia. Ella no los dio conferencias sobre moralidad. Ella simplemente deja que la verdad haga su trabajo. Los números, los plazos, la evidencia innegable, llevaron el peso de su presencia. Cuando terminó la reunión, la sala de juntas estaba en el caos. Los ejecutivos se apresuraron a redactar políticas, los abogados se apresuraron a describir las declaraciones, y los estrategas de relaciones públicas redactaron lanzamientos nocturnos. Para la aerolínea, fue el comienzo de una crisis. Para Celeste, fue la reivindicación. Se levantó de su silla, ajustó su chaqueta y caminó hacia las puertas de vidrio sin decir una palabra. Sus talones hicieron clic suavemente contra el piso pulido, cada paso resonando en el silencio que dejó atrás. Ella no había levantado la voz una vez. Ella no necesitaba hacerlo. Los datos habían hablado para ella. Y fue más fuerte que cualquier tormenta. La historia del vuelo 917 no se quedó confinada a las paredes pulidas de la sala de juntas de Stratus Air. A la mañana siguiente, estaba en todas partes. Los tickers de las noticias flatoraban en las pantallas, industria de la aviación del escándalo de asiento 1A. Los principales periódicos realizaron historias de primera plana, diseccionando cada detalle de la auditoría. En las redes sociales, el hashtag #SEAT1A se encendió como un incendio forestal. Lo que comenzó como un insulto tranquilo en un solo vuelo se había convertido en un cálculo global. Las personas de todos los rincones del mundo comenzaron a compartir sus propias historias. Un emprendedor negro en Londres tuiteó acerca de que le preguntaran 2 veces si pertenecía en la clase ejecutiva. Una mujer de Mumbai compartió cómo su elección de comida fue ignorada en un vuelo internacional. Una familia del Medio Oriente publicó un vídeo de ser hecho de esperar en la puerta mientras otros los pasaban. Miles de voces se unieron, pintando una imagen que era imposible de descartar. El hashtag se convirtió en más que una tendencia, se convirtió en un movimiento. SEAT Primera se transformó en un símbolo, taquigrafía para cada momento de invisibilidad, cada despido sutil durado en silencio. Las historias inundaron líneas de tiempo con un solo mensaje unificador: la dignidad no debe depender del privilegio. A medida que la tormenta se hizo más fuerte, los inversores comenzaron a darse cuenta. Los precios de las acciones vacilaban, agitados por la percepción de que Stratus Air no había podido mantener el lujo que prometía. Los principales accionistas exigieron respuestas inmediatas. Detrás de las puertas cerradas, los gobiernos también aplicaron presión. Los reguladores de aviación solicitaron revisiones formales. Las comisiones de igualdad anunciaron investigaciones. Los políticos, sintiendo el poder del movimiento, emitieron declaraciones públicas que condenan el sesgo sistémico en la industria de las aerolíneas. La presión fue implacable y se extendió más allá del aire Stratus. Otros transportistas, aterrorizados de convertirse en el próximo objetivo, se apresuraron a anunciar reformas. Los programas de capacitación de sesgo se lanzaron durante la noche. Los protocolos de servicio fueron reescritos. Las aerolíneas se apresuraron a demostrar que valoraban la justicia y la dignidad, no solo las ganancias. De vuelta en Nueva York, Celeste Morgan vio que todo se desarrollaba desde la ventana de su oficina. La tormenta que había puesto en marcha ya no era suya. Pertenecía al mundo ahora. No había necesitado pronunciar discursos o aparecer en programas de entrevistas. Ella no había dado entrevistas ni multitudes reunidas. Todo lo que había hecho era revelar la verdad, y la verdad había encontrado su propia voz. El asiento 1 había cambiado de un lugar de privilegio a un símbolo de reforma. Y el mensaje resonó en todas las industrias: el silencio ante el sesgo ya no era aceptable. Por primera vez, la industria de la aerolínea se vio obligada a escuchar, no a los inversores,
no a los ejecutivos, sino a los pasajeros cuyas historias habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Y en esa escucha, comenzó el cambio. Meses después, Celeste Morgan abordó otro vuelo internacional. La cabina era la misma, asientos de cuero suaves, el brillo de las luces doradas, el silencioso zumbido de la exclusividad. Sin embargo, algo había cambiado. Cuando entró en la cabaña de primera clase, sus ojos cayeron inmediatamente en el asiento 1A. Esta vez, no era solo otro asiento. Se fijó una pequeña placa de latón sobre ella, grabada con 3 palabras. Asiento de cambio. El gesto era sutil, pero poderoso. Un reconocimiento tranquilo de que lo que alguna vez había sido un trono de privilegio se había convertido en un símbolo de transformación. La aerolínea, una vez silenciosa frente al parcialidad, había inmortalizado el muy asiento donde todo comenzó. Celeste se bajó a la silla, apoyando sus manos con calma en los reposabrazos. No sonrió hacia afuera, pero por dentro, sintió el peso del momento. La placa no era sobre ella. Se trataba de todos los que habían sido despedidos, pasados por alto o se sienten invisibles. Era una prueba de que el silencio, cuando se usaba con precisión, podría ser más fuerte que cualquier arrebato. Mientras el vuelo se preparaba para la partida, Celeste miró por la ventana. Las nubes se extendieron sin cesar, vasto e intocable. Ella reflexionó sobre cuán lejos había llegado el mundo desde que ese sándwich frío había sido colocado frente a ella. Un insulto había provocado un movimiento. Un solo momento de resistencia tranquila había remodelado una industria. Pensó en la lección grabada en su viaje: el poder real no siempre se anuncia. El poder real no se encuentra al gritar más fuerte, sino en actuar con precisión, en dejar que la verdad y los datos hablen cuando las palabras no son suficientes. Es el tipo de potencia que transforma no solo un vuelo, no solo una compañía, sino también un sistema completo. En todo el mundo, los pasajeros ahora viajaron con mayor dignidad. Las aerolíneas habían cambiado sus políticas. Los gobiernos habían fortalecido su supervisión. Lo que comenzó como una mujer que se negaba a comer un sándwich frío se había convertido en un recordatorio para millones de que la injusticia no podía permanecer invisible para siempre. Y, sin embargo, Celeste sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Los sistemas no se transforman en un día. El cambio no es un solo evento, es un legado llevado a cabo por aquellos que se niegan a permanecer en silencio. Ella volvió su mirada hacia la placa en la pared. Asiento de cambio. No fue un monumento a la victoria. Fue un recordatorio de responsabilidad. La responsabilidad de seguir haciendo la pregunta, para seguir confrontando el silencio que permitió que el sesgo sobreviviera. A medida que los motores rugieron y el avión se levantó en el cielo, Celeste cerró los ojos por un momento. Sus pensamientos no se trataban de márgenes de ganancias, premios o titulares. Estaban con las innumerables personas que habían llegado a través del movimiento almohadilla SEAT 1A, cada uno susurrando la misma verdad: yo también estaba hecho para sentirme invisible. Y a medida que el avión subió a la noche, Celeste dejó a la audiencia con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por el sistema? ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, a pesar de todo lo que has logrado, a pesar de todo lo que fuiste capaz? Porque si lo tienes, entonces ya entiendes el legado del asiento 1A.